Después de 7 meses, las gradas siguen vacías. Sin embargo, hay nuevamente actividad en los estadios. La práctica del deporte profesional ha cambiado a raíz de la pandemia, pero las noticias sobre los equipos y las ligas continúan. El mundo está cambiando, también los deportes. Las redes sociales nos informan de cuanto sucede al instante, incluso el resultado de un partido que se juega en otro país. Las sociedades están cambiando y las actividades que antes eran para unos, ahora son para todos. ¿Hacia dónde va el deporte? ¿Cómo se adapta el periodismo deportivo? De esto y más conversaremos esta noche. Que comience Contrapunto. Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. Periodismo deportivo, ya usted lo escuchó al principio. Vamos a hablar de los cambios que se han propiciado a raíz del COVID-19, pero también los cambios a raíz de la tecnología, las redes sociales, la panorámica, la perspectiva de la profesión de esta rama del periodismo. Tenemos 4 invitados de lujo, 2 en este primer bloque, 2 en el segundo bloque. También vamos a hablar del rol que están ocupando las mujeres en el periodismo deportivo y los deportes. ¿Qué le parece si comenzamos y conocemos a nuestros primeros 2 invitados? Adelante, director. José Lemo Jiménez, periodista deportivo especializado en béisbol. En sus más de 30 años de trayectoria, también ha narrado eventos de atletismo, boxeo, baloncesto, entre otros deportes. Su experiencia en medios incluye radio y televisión. Ha trabajado en la exitosa RPC Radio y Televisión y actualmente es coordinador de deportes en SER TV. Johnny Mosquera, periodista deportivo con más de 15 años de carrera que incluye, entre otros eventos, cobertura de Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol. Comenzó su carrera en la radio y posteriormente pasa a la televisión. Ha trabajado en medios como Caracol Radio, TVN y TV Max. También maneja su página web deportiva jmdeportes.com. Johnny Mosquera, Lemo Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Contrapunto. Gracias por la invitación y aquí listo para participar de todo el programa que tiene usted organizado respecto a este tema. La primera pregunta, la pregunta obligada sería, ¿qué ha cambiado más el deporte? ¿La pandemia o las redes sociales? ¿Qué ha afectado más, no solo al deporte, al periodismo deportivo como tal? ¿La pandemia o las redes sociales y los avances tecnológicos? Johnny, comenzamos contigo. Buenas noches, saludos a todos. La verdad que yo creo que un poquito de ambas, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia ha venido a reforzar lo que ya se venía dando de a poquito, que es esa transformación del periodismo al tema de las redes sociales en esta era digital. Así que un poquito de todo, pero hacer periodismo deportivo en estos tiempos de pandemia ha sido muy complicado. En lo personal, que me ha tocado, y creo que a Lemo también, ir a los estadios, cuando hemos estado acostumbrados a ver los estadios con gente, lleno, ese ambiente fanático, y verlo vacío. A mí, por ejemplo, el primer día fue como impactante entrar, no ver prácticamente a nadie. Así que creo que esa es la parte que ha cambiado bastante y que nos ha tocado usar mucho la tecnología. Ya se venía dando de a poquito, pero creo que se aceleró realmente en el tema de la pandemia para lograr comunicar a través del tema de las redes sociales. Hay que ver ese balance de qué es periodismo y qué no en ese sentido, pero creo que a lo que nos corresponde a nosotros, pues tratar de hacerlo bien a través de esta forma digital también, ¿no? Lemo, desde su perspectiva, ¿qué ha sido peor, la pandemia o la tecnología cambiante que afecta al periodismo deportivo? No, evidentemente que la pandemia ha sido lo peor. El tema tecnológico creo que, como bien apuntaba Johnny, es un tema con el que ya en el periodismo deportivo se ha venido lidiando desde hace, yo diría que los últimos años, y ha sido una herramienta, creo, importante. Pero luego el tema de la llegada de la pandemia, cuando comenzó todo digamos, a complicarse en el mundo, el ir viendo de a poco, y era como una cosa así que parecía como
como una repetición de cada liga, dando a conocer que se suspendía cuando comenzó todo y luego cuando volvió ya a regresar el deporte a las canchas. Evidentemente que ese tipo de sentimientos encontrados, por un lado la alegría que daba el retorno a las actividades deportivas y por la otra las restricciones que son prácticamente total en el mundo, completamente, no hay una diferencia en todas las confines del mundo, las mismas restricciones aplican y evidentemente que para quienes nos agitamos en el tema de la divulgación del deporte en sí, con público, con la emoción de la gente, ha sido realmente un asunto bien complejo. Ahora, ya que lo mencionó Johnny, los estadios vacíos, los coliseos vacíos, cuando hay un equipo que sancionan por alguna actividad de su barra, que a veces pasa, no es muy común, pero a veces pasa, pues es muy parecido a esto o es peor. Digo, no hay gente, pero con las medidas sanitarias, Johnny decía que la sensación no es muy agradable. Yo también me ponía a pensar en estos días. A veces cuando uno ve videos de actividades deportivas de la década de los 70s, de los 80s, por ejemplo, era muy común ver cómo el periodista podía interactuar con los técnicos o con miembros de los equipos, a veces hasta en pleno juego. Eso con el paso del tiempo se ha ido reduciendo. Ahora me imagino que el contacto es prácticamente nulo. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, para la entrevista en la cancha, en el engramado? ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es el narrar para una estructura que está prácticamente vacía, a veces con cartones y fotos y cosas así? Johnny. Ya, la verdad es muy frío, es muy frío. Yo estuve en béisbol, Lemo también, que le ha tocado estar allá, y es muy frío, prácticamente no puedes hacer nada, hay muchísimas restricciones. En el caso del béisbol, que es lo que está en este momento en Panamá, próximamente va a arrancar la Liga Panameña de Fútbol, pero no puedes prácticamente hacer nada en ese sentido, más que describir el caso de los que tienen que narrar las jugadas, pero muy distantes. O sea, no hay al final ese contacto directo con el jugador, de poder preguntar, de poder cuestionar, de poder estar, inclusive hacer pases desde el terreno, tienes que hacerlo distante. No solamente ha pasado en Panamá, lo vimos en la Champions, donde era un poco distante, la Liga Española, el fútbol internacional. O sea, no solamente es una realidad de Panamá, sino que está afectando. Pero claro, a nosotros nos toca porque no es lo mismo verlo por televisión que ir al estadio, que estar ahí. Y me tocó ir a un entrenamiento de la selección acostumbrado a estar allí de repente esperando la llegada de los jugadores, que si la foto para preguntar. Eso no se puede hacer en estos tiempos. Es muy, muy, muy frío realmente. Pero bueno, tenemos que aprender de alguna u otra forma a vivir con esa realidad. Creo que va a demorar todavía un poco. El caso, por ejemplo, entre las restricciones que tienes que pasar prácticamente por el mismo proceso que pasan los jugadores, hacerte las pruebas, los narradores, los periodistas, básicamente todo. Cada 15 días tienes que estar en ese proceso. O sea que al final sí ha cambiado muchísimo y reitero, es muy frío, pero bueno, ahí está la labor periodística porque te toca trasladar al fanático al estadio. O sea, al final, por ejemplo, el caso de la radio, que se dice mucho que hace mucho esa labor. Ahora, bueno, el fanático en televisión, en las redes sociales, tienes que darle la mayor cantidad de información posible porque el fanático al final no está allí y quiere ver absolutamente todo, pero es un trabajo y creo que Lemo también va a hablar muchísimo de eso porque lo veo en los estadios también, y está lidiando un poco en este momento con esa realidad aquí en Panamá. Justamente, Lemo, ¿cómo es eso de estar ahí en el estadio y que no haya nadie, uno en la cabina? O por ejemplo, yo no sé, ahorita me imagino que no pueden bajar al montículo cuando se acaba el partido para entrevistar al pitcher que ganó, ni nada de esas cosas, ¿o sí, Lemo? No, absolutamente. Eso se prohibió en la primera reunión que hubo con la federación en base a un cronograma, a un protocolo que planteó la federación a través de la comisión médica y que acogió en su plenitud porque estaba bien documentado las autoridades sanitarias. Entonces, la federación lo que hace es organizar una conferencia de prensa con todos los, digamos, las personas que de pronto han sido los que representan el triunfo de ese encuentro
De ahí que de pronto esa parte ha sido beneficiosa porque incluso en cualquier parte del país, cualquiera persona se puede conectar y hacerle la pregunta. Pero hasta ahí, de pronto si uno quiere una nota aparte con el pitcher que perdió, que de pronto lo vimos lesionarse, o qué sé yo, entonces hay que hacer una solicitud aparte para que también haya una conexión y lo que tradicionalmente fue siempre contacto, cercanía para incluso grandes ligas, grandes cronistas que siempre llegaban muy temprano para conseguir ahí información de esas que no se publican, pero que uno maneja. Eso es absolutamente impensable. Y fíjate, lo más impensable para quienes hemos estado siempre en esto es que nunca se nos pasó por la mente aquello de cerrar un estadio porque de pronto una sanción, eso perfecto, y eso de cierta manera a veces uno lo veía como una docencia para las barras bravas, pero que todo esto haya sido complicado a través de una pandemia y que luego entonces ese tipo de calor humano haya caído en un distanciamiento obligado y en el que todos tenemos que estar plenamente conscientes del aporte que hacemos en este instante. Eso yo no creo que alguien lo hubiera pensado. Ahora, yo hace unos días estaba viendo un reportaje de un medio estadounidense que se preguntaba, ¿era necesario el deporte profesional en este momento? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a hacer algo, vamos a cambiar el orden. Vamos primero con Lemo y después con Johnny. Lemo, ¿era necesario el deporte profesional en este instante? Yo creo que sí. Vaya, si bien los aficionados no pueden estar en grandes ligas, comenzaron ya a tener una muy mínima cantidad, estamos viendo en los playoffs ahora mismo, y se está permitiendo, igual en algunos estadios, dependiendo de la ciudad, en el caso de la NFL, unos más, otros menos, pero nada como ha sido siempre. A mí me parece que sí, había que tomar el reto. Me parece que el deporte, como siempre, ha sido como una especie de bálsamo para los que nos gusta, y sobre todo porque de cierta manera hay un asunto de compañerismo y de identidad, de empoderamiento, particularmente de quienes siguen un equipo en particular. A mí me parece que era necesario y ciertamente ha sido algo que ha ayudado desde el punto de vista del aporte, del apoyo mental a quienes desde su casa pueden seguir las actividades del deporte. Johnny. Sí, coincido totalmente con lo que dice Lemos. La verdad que no solamente el tema de entretenimiento, de distracción en estos tiempos, sino que sabemos que es una industria que mueve muchísimo dinero, por ejemplo, a nivel internacional, el caso de la Champions, Liga Española, la MLB, las principales ligas de Europa, son muy seguidas a través de la televisión, a través de redes sociales. Entonces me parece que era muy necesario. Aquí en Panamá en su momento se dijo que de repente no se daría la Liga Panameña de Fútbol y bueno, se formó el revolú, como se dice en buen panameño, hubo protesta. Yo fui de los primeros que dije, no puede ser, Panamá sería de los pocos países y tal vez el único que cancelaría totalmente la Liga Panameña de Fútbol en este año. Al final se decidió y ya está próximo por comenzar el torneo, pero coincido totalmente con Lemo, era justo y necesario. Es entretenimiento, al final un poco de distracción a la gente. Hay mucha gente en casa, creo que inclusive la audiencia ha subido para prácticamente todos los deportes. Entonces, al final eso te dice que la gente necesitaba, y creo que se ha controlado bastante bien el tema de la pandemia. Creo que los más arriesgados inicialmente fue Estados Unidos con el tema de la MLB, luego la NBA también arriesgándose con el resto de los deportes, a nivel de Europa la Champions, pero al final lo han manejado bastante bien, se han dado pocos casos, pero coincido totalmente con Lemo, era justo y necesario que tuviéramos deportes en este tiempo. Ahora, yo al principio les preguntaba, ¿pandemia o tema tecnológico? ¿Y a qué me refiero con el tema tecnológico? Antes de toda esta situación ya se estaban experimentando cambios en el deporte. Por ejemplo, las redes sociales. Ya yo no abro un periódico en la mañana para ver quién ganó el partido, eso lo sé en el instante. Es más, a veces ya no tengo ni que esperar el programa a las 11 de la noche para que me diga los resultados. Los puedo saber viendo el celular, viendo una página de internet, viendo la tableta. Para ustedes, como periodistas deportivos, ¿esto qué representa? Yo me imagino que, bueno, las redes son un aliado, pero también es un reto. ¿Qué le puede ofrecer el periodista deportivo al espectador, ya sea en televisión, ya sea en radio, ya sea en medios impresos? ¿Por dónde van esos cambios? ¿Cómo los han analizado? Te escucho, Johnny.
Mira, al final sigue siendo un tema de contenido. Hoy en día cualquiera te puede poner un resultado, cualquiera te puede hacer un comentario de un deporte al instante, al momento. Y creo que el diferenciador, no solamente en la parte deportiva, es ese extra, es ese contenido diferenciador que le puedas dar a la persona que al final pues logres tener un poco de credibilidad, que tú ves un resultado de repente o un comentario o una noticia en cualquier página, de repente te queda la duda si vas a un medio oficial, si vas a un medio, a un periodista con credibilidad, ok, confirmas o desmientes la noticia. Entonces yo creo que esa es la labor que nos toca, ese es el reto principal de los periodistas en estos tiempos de las redes sociales, de dar ese diferenciador con un contenido que sea creíble, porque ya reitero, el resultado lo vas a tener al instante, como bien lo mencionas, en el momento, lo puedes ver el minuto a minuto en las redes sociales, pero es el reto ese de poder tener ese pequeño diferenciador, contenido, ese contacto directo con los protagonistas de alguna otra forma o como en estos tiempos se permita y mostrárselo obviamente al consumidor de deporte. Así que es grande el reto, pero hacia esa dirección creo que hay que apuntar para que la gente al final pues sepa diferenciar entre cientos de cuentas, cientos de contenido que lo puede poner cualquier persona y a un contenido un poquito más serio, periodístico y trabajado. Ahora, Lemo, es lo mismo con usted. Se exige más entonces al periodista deportivo de hoy en día. Tiene que ser más periodista o ser más poeta, escribir más o redactar más, elaborar contenidos más complejos que lo diferencien del público en general o de cualquiera que quiera subir algo a sus redes. Yo creo que es un tema importante lo que decía Johnny y yo lo he visto. A mí me tocó verlo, por ejemplo, a él estar cubriendo el ingreso al Salón de la Fama de Mariano Rivera, y como de forma instantánea, prácticamente en diversas plataformas. Es decir, el periodista mismo puede ir hacia ese, no solamente escribiendo, puede ser en temas visuales, en audios, con los podcasts. Es decir, aquí antes había, para la prensa del deporte, para el periodista deportivo, lo más importante era la primicia. Y me parece que con el tema de las redes, eso ha tenido que tirarse a un lado, porque cualquiera tiene una información. Ahora me parece que es el tema de la credibilidad. Lo que bien apuntaba Johnny es real. Es decir, si yo como consumidor de información, cada vez que hay una noticia un poco dudosa, busco digamos, alguien que pueda sustentar, no solo con la plataforma, con todo el montaje, sino con la credibilidad. Así que a mí me parece que lo que va a hacer que el periodista en este instante se mantenga vigente es que cambie el chip de la primicia por la credibilidad. Ahora, ¿cuánto hay de espectáculo dentro del deporte? ¿Por qué no todos los deportes son noticias? ¿Cómo se maneja este aspecto, la relación con el deportista? A veces hay periodistas que quieren resaltar, también ser estrellas. ¿Cuánto hay de espectáculo en el periodismo deportivo y en la actividad deportiva como tal? Johnny. Mira, lo primero que hay que estar claro es que el periodista no es la noticia. Al final, yo creo que a veces hay quienes se confunden en ese sentido. El periodista está para contar la noticia, no es la noticia. Igual que ocurre en todas las ramas, creo que al final el deportista se convierte en estrella. Al ser una estrella, pues te da algo de espectáculo, te da algo de farándula. A la gente le interesa, obviamente, qué hace Messi, qué hace Cristiano Ronaldo, Neymar con su polémica y cosas así. Entonces, al final, esa pequeña línea ya deja de ser deporte y te da un poquito de show, de espectáculo, de farándula. ¿Por qué todos los deportes no se cubren de la misma manera? Creo que el tema es un tema de consumo. Me parece que, por ejemplo, en Panamá la gente consume mucho fútbol, pero consume muchísimo la selección. Cuando viene el campeonato de béisbol es una locura, porque al final también hay muchísimo consumo del béisbol local. Entonces, hacia esa dirección, al final, en estos tiempos donde uno también maneja mucho número, pues tú sabes hacia qué dirección. Nos toca, obviamente, al periodista, a los medios, informar de otros deportes que tal vez no tienen tanto consumo, pero allí va nuestra labor periodística también de decir, hey, en el tenis está pasando esto a nivel local, en boxeo, bueno, aquí en Panamá también se consume bastante boxeo, pero otros deportes que no son, diríamos, tan populares, pero también tienen su fanaticada. Entonces ahí está la labor
del periodista de poder, como pueda, meter esa otra información. Pero es una realidad. Hay un público consumidor que le gusta el fútbol, que le gusta el béisbol, que le gusta el boxeo, pero obviamente que en nuestra labor periodística pues también tenemos que meter el resto de los deportes, que su nicho es un poquito más pequeño, pero que también son importantes. Lemo, desde su perspectiva, el periodista como figura, y aparte también lo que le preguntaba a Johnny, ¿por qué no todos los deportes se cubren igual y cuánto hay de espectáculo en esta profesión, en esta rama del periodismo? Pues yo creo que se parte del hecho de que son espectáculos que se montan en casi todas las grandes, digamos, organizaciones deportivas, como en el caso de las ligas de fútbol en Europa, como las grandes ligas en Estados Unidos, el NBA. Parte de un espectáculo que se monta. Y creo que efectivamente el periodista, el narrador, porque hay que diferenciar en ese sentido, el que relata, el cronista, el que además comenta, hay una serie en los medios de comunicación que básicamente trabajan a la hora de la divulgación de un deporte en particular. Es claro que lo que tiene mayor consumo, pues va a tener mayor atención, no solamente porque bueno, este es un tema sencillo, en Estados Unidos el bendito rating manda, entonces es evidente que va a tener preferencia el deporte que tiene mayor consumo. Sin embargo, hay actividades que dentro del punto de vista social, dentro del punto de vista de la investigación y a través de reportajes, que el periodista puede destacar en su momento cualquier otro tipo digamos, de participación individual de un atleta o al final un deporte en particular. Claro que hay show, hay espectáculo y el periodista indudablemente que es parte de eso, es el que divulga al final y como todo, pues a mayor consumo, pues indudablemente que hay mayor atención. Ahora, Lemo acaba de mencionar algo, investigación. Hace un tiempo, y me acaba de llegar a la mente, yo conversaba con alguien que me decía, la parte histórica se pierde. En Panamá hay poca memoria histórica en general, y eso incluye los deportes. Yo veo muchos programas, por ejemplo, que hay en televisión española, que recuerdan momentos de la Liga Española del siglo XX, grandes historias. Acá creo que tenemos esa deuda, ¿no? ¿No creen que debería ser un área que quizás el periodismo deportivo panameño debería recuperar? Lemo, comencemos con usted en esta vuelta. La historia del periodismo o la historia de los deportes panameños, creo que es algo que se está perdiendo. Creo que hemos sido... Es impresionante, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una deuda en ese sentido. Ha sido, por ejemplo, un afán, una solicitud, digamos, algo sin terminar de aterrizar. Entiendo que ahora ya hay un plan un poco más sólido con el tema del Salón de la Fama, de un museo del deporte. Y a partir de ahí, pues, en esa característica yo entiendo que como panameños que somos como superficiales y entonces como que no le damos, y esto no solamente en el deporte, me parece que es un tema cultural en todas las facetas y que no hay ese tipo de reconocimiento histórico a los que de pronto nos crearon todo lo que hoy es avenida, que pudo haber sido trecho o camino antes. Poco se ha hecho, por ejemplo, hay documentales que resaltan, en fin, sí que tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, si nos vamos al boxeo, Panamá tiene yo diría, el especial momento de haber contado con el primer campeón mundial fuera de los Estados Unidos, no solo de Latinoamérica, sino fuera de los Estados Unidos, que fue Teófilo Panamá Brown. Recientemente se pudo dar a conocer una pieza, un documental muy interesante que construyó, que prácticamente elaboró finamente, un trabajo realmente interesante que le dimos seguimiento el ministro de Cultura hoy en día, Carlos Aguilar, y por ahí hay otros intentos que se han hecho, pero definitivamente, si por ejemplo en la Federación de Béisbol, nosotros estamos diariamente en esto, ahora está tratando de más o menos tener una data sólida en un deporte que es estadística. Y entonces usted escucha que si de pronto cualquier pelotero
llegó a tanta cantidad de hits, pero entonces sale otro que tiene otra de pronto otros números distintos, y entonces la federación ahí ha tratado a través de plataformas, inclusive, de poner un poco digamos, de unificar criterios, pero el béisbol solamente retrata lo que en realidad hemos sido nosotros en Panamá, como en la falta de resaltar, de reconocer y de recoger la historia del deporte panameño. Johnny, en este sentido, yo imagino que cuando hay que hacer una nota sobre algún evento histórico o buscar imágenes de archivo, es complicado, ¿no? Particularmente en deportes. Es sumamente complicado, y siguiendo un poco la línea que mencionaba Lemo, por ejemplo, acá a veces se da el caso de que tú pones un dato, digamos, en fútbol, X jugador tiene tantos goles, de repente, con lo que mencionaba Lemo, sale diciendo, no, alguien, no, tiene un gol más. Y de repente nos ha pasado que el mismo jugador dice, no, es que no me están contando estos 2 partidos, allí hice un gol. Entonces, creo que deberíamos partir primero, inclusive organizar el tema de las federaciones para que tengamos como que un orden. La Federación de Fútbol, el tema de fútbol, ok, vamos a avalar estas estadísticas. El tema de la Federación de Béisbol, vamos a avalar estas estadísticas. Eso no se ha hecho. El tema del museo, del Salón de la Fama del Deporte que mencionaba Lemo. O sea, en ese sentido creo que todavía estamos bastante en deuda. El tema del boxeo, hay una historia riquísima en nuestro país que falta por contar. Para este tiempo de pandemia creo que se intentó recordar algunas transmisiones y a la gente realmente se quedó impactada, sorprendida, pero se hace, pero muy, muy esporádicamente, algunos trabajos especiales, pero historias como tal, que tú digas, ok, quiero este dato, voy a la biblioteca, voy a buscar esto, siempre te van a salir, este no es el oficial o te faltó esto, o sea, no hay una forma, ya sea a través de Pandeportes o a través de las federaciones, que te digan, este es el dato válido. Cada uno maneja su dato y se va con ese dato, y es el que el jugador o el artista del deporte avala también porque le favorece. Entonces al final creo que deberemos empezar por esa parte, organizar eso y decir, ok, estos van a ser los datos oficiales, vamos a recoger todos estos datos y irnos en una sola línea. Pero hoy en día no solamente se da en béisbol, se da en fútbol y en otros deportes de que se manejan diferentes estadísticas y no hay como que esta es la estadística oficial. Es complicado, no solamente buscar imágenes en video o en fotos, sino en poder concretar esos números exactos que te diga, ok, este jugador hizo este récord, tiene esta estadística. Es muy complicado en estos tiempos. Lemo, Johnny, nos queda 1 minuto, se nos está acabando el tiempo de este bloque, así que les pediría que en 30 segundos cada uno, una recomendación para aquellos jóvenes que desean no solamente ser periodistas, pero que les apasiona el periodismo deportivo. Si tuvieran que darle una recomendación, ¿cuál sería? Johnny, te escuchamos. Mira, lo primero que hay que prepararse. O sea, al final creo que hoy en día el joven tiene mucha información a mano, le llega todo mucho más fácil. Creo que Lemo coincidirá conmigo, a nosotros tal vez nos costó un poquito más ir al estadio, buscar la información, tener ese contacto con el artista, con el deportista, entrevistarlo. Entonces, hoy en día es prepararse, leer, buscar documentarse para poder tener un poquito más de información y diferenciarse del fanático del deporte, porque al final somos periodistas deportivos. Lemo, lo escuchamos. Sí, decía Hernán Botello, uno de los que yo seguí en esta profesión, que en la medida que ha avanzado el tiempo se complica más. Antes el narrador estaba en el estadio Juan de Demóstenes de Rosemena y contaba una historia por radio y televisión, y de pronto en una ciudad había alguien que tenía televisión y se reunían para ver el juego. Y lo que decía Hernán Botello, por ponerle nombre, bueno, eso era ley. Hoy en día no solamente cada quien tiene un televisor en cada cuarto, sino que además hay una serie de dispositivos que te dan, que siguen el partido. Pero hay un tema más, y ahí apoyando lo que dice Johnny de la preparación, es que tú quedas exageradamente expuesto si tú no estás preparado. Antes no, lo que decían eso era ley, ahora no, ahora te lo confrontan porque la persona que te está escuchando podría incluso tener más información que tú, te podría estar más preparado que nosotros que estamos de pronto divulgando un deporte particular. Es importantísimo estar preparado en yo diría que una labor, una profesión donde realmente se pasa bien,
pero hay que dedicarse, hay que gustarle y hay que sacrificarse porque esto es 24 horas. Todos los días hay que estar preparándose. Muchísimas gracias, Johnny, Lemo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Será hasta una próxima ocasión. Gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer un cambio comercial, tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos así. Esto es Contrapunto. Estamos de regreso en Contrapunto, gracias por seguir en sintonía. Si usted se nos acaba de unir, pues le cuento. Esta noche estamos hablando de periodismo deportivo. En el primer bloque tuvimos a Johnny Mosquera y Lemo Jiménez, hablando un poco de la realidad del periodismo deportivo durante la pandemia, los cambios tecnológicos, las redes sociales, cómo ha influido todo esto y algunas otras cosas. Pero ahora en este segundo bloque, en esta segunda mitad, quiero hablar sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo y en los deportes en general, porque está cambiando. A veces los deportes se veían como una actividad exclusiva para hombres. Ya hace cuántos años empezaron los árbitros mujeres en los partidos de fútbol y eso fue una gran polémica y ha ido cambiando los espacios para las mujeres, se han ido ampliando, los deportes colectivos femeninos también cogen más importancia. Por eso quiero hablar de esto con dos invitadas que ya están con nosotros a través de Zoom. Vamos a conocerlas. Adelante. Alessandra Mezquita, comunicadora social especializada en deportes. Durante sus 10 años de trayectoria, no solo ha trabajado como narradora, conductora y reportera, también ha ejercido en el área de mercadeo y gestión deportiva para clubes de fútbol y la comunicación estratégica para eventos deportivos. Yacilca Córdoba, periodista deportiva especializada en béisbol con más de 10 años de trayectoria. Comenzó en el tabloide El Siglo, donde aún continúa. También ha incursionado en la radio y televisión. Actualmente conduce el programa radial Deporte y Punto. Yacilca Córdoba, Alessandra Mezquita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas a Contrapunto. Muy buenas noches. Buenas noches, Chema, y buenas noches a todos los televidentes y también, por supuesto, que haya Yacilca. Y un placer estar con ustedes para conversar en esta noche. Mil gracias. La pregunta inicial, la pregunta quizás obligada, ¿cuán difícil es ser mujer y dedicarse al periodismo deportivo? Comencemos contigo, Yacilca. Hola, buenas tardes, José María. Buenas noches, mejor dicho. Gracias por acompañarme, al Mezquita, y gracias por esta invitación, porque realmente Alexandra es una persona a quien respeto mucho. A ti te conozco de hace varios años. Y muy importante tu pregunta, porque te tengo que responder a nivel personal. Yo, gracias a Dios, desde que empecé la carrera, pues he tenido personas que me han ayudado mucho, me han apoyado, han creído en mí. Y yo creo que eso es muy importante cuando tú también demuestras que tienes interés en aprender, interés en hacer una buena carrera en el periodismo deportivo. He tenido jefes que me han ayudado mucho, he tenido colegas que me apoyan, atletas que me respetan, y yo creo que a nivel personal ha sido una carrera muy bonita y le doy gracias a Dios pues porque he podido desempeñarme de la mejor manera, poner todo de mi parte para ser una buena profesional y sobre todo pues representando a las mujeres, ¿no? Alessandra, en tu caso, ¿cuán difícil ha sido ser mujer y dedicarse al periodismo deportivo, a la actividad deportiva en general? Creo que ahora no es tan difícil como quizás lo era antes. Yacilca y yo somos de la vieja escuela, casi, en el periodismo deportivo, y siendo mujeres en este medio. Y antes sí era como que un poco más extraño ver a una mujer en los estadios, en el béisbol, en el fútbol, etcétera. Hoy en día sí hay muchas más mujeres, creo que en casi todos los medios hay una mujer también ejerciendo el periodismo deportivo. Entonces, hoy en día querer entrar como mujer al periodismo deportivo ya no se ve como algo quizás que llame tanto la atención, porque en los últimos años pues se ha tenido muchas mujeres ya entrando al medio. Para mí al principio sí fue un poco difícil o bastante difícil,
porque creo que Yacilca tocaba en varias cosas muy importantes, que era número uno, el respeto, entrando en este medio cuando no habían tantas mujeres, el asegurarse ese respeto de los compañeros, de los deportistas, de los directores, de los federados, etcétera, y también estar muy bien preparada y demostrar el conocimiento que uno tenía para poder también pararse de tú a tú con todos estos hombres que, digamos, dominaban y hasta cierto punto siguen dominando el medio, y una poder entonces darse ese lugar. Pero hoy en día sí siento que es un poco más fácil de lo que lo era hace unos 6, 10 años atrás, cuando no habían tantas mujeres. Justamente, ¿qué fue lo que propició esa apertura? ¿Qué fue lo que cambió en la mentalidad de los ejecutivos o en la mentalidad de la gente, que empezó a verse más normal que una mujer te diera los eventos deportivos? ¿Hay algún evento o algún suceso que ustedes pudieran considerar que fue el punto de quiebre, Yacilca? Bueno, Chema, yo creo también que las grandes empresas dedicadas al deporte como ESPN, Fox, fueron también dando la oportunidad a más mujeres, y obviamente al ver eso los otros países se dieron cuenta que las mujeres también tienen la misma capacidad. Yo creo que ahí le fueron dando más oportunidades. También yo creo que las mujeres que empezaron en esta carrera dieron grandes pasos, y eso también nos dio oportunidad a nosotras de que, wow, si ellas pueden, pues hay otras mujeres que también tenemos la misma capacidad, porque yo creo que el deporte es de profesionales, es de seres humanos. Yo no creo que sea de género, de hombre o mujer. Entonces yo creo que siempre y cuando tú como profesional pongas todo de ti, te prepares, te van a dar las oportunidades. Y yo creo que las mujeres poco a poco hemos ido escalando. Es difícil, ¿por qué, Chema? Porque también, y Alexandra también lo sabe, a nosotros nos exigen el doble porque no se nos perdona un error. Por ejemplo, donde yo menciono un nombre de un atleta mal, tú no vas a pensar que, ay, Yacilca se le fue la onda, se equivocó. ¿Tú qué vas a pensar? Ay, Yacilca no sabe. Pero si un hombre se equivoca, ay, se le fue, se descuidó. Entonces, nosotros tenemos siempre que dar el doble, que no está mal. A mí eso no me roba la calma. Sin embargo, sí creo que hemos tenido que elaborar un camino, un camino en general un poco difícil. Como dije antes, a mí no me tocó tanto porque he recibido mucho apoyo, gracias a Dios, también poniendo de mi parte. Sin embargo, en sentido general sí sé que a las mujeres nos cuesta más, pero el tema de que las grandes cadenas les han dado oportunidad a las mujeres, pues acá en países más pequeños nos han también abierto las puertas a nosotras, ¿no? Alessandra, ¿coincides con Yacilca? Para las mujeres en el periodismo deportivo es un esfuerzo doble. Definitivamente es un esfuerzo doble porque, digamos, ya los hombres estaban aquí. Entonces nosotras tuvimos que crearnos un espacio, crearnos un camino para que se nos permitiera ese lugar. Y coincido con lo que dice Yacilca. Yo me equivoco y a mí me caen encima, que es que no sé, cualquier hombre se equivoca, ¡ay, se le fue! Se le olvidó. No nos comparan con la misma vara. Siempre a nosotras nos están mirando más como con una lupa para ver qué digo mal, cómo lo digo, en qué tono lo dije, etcétera. Y creo que inclusive eso lo hemos ido tratando de ir como que superando también al pasar de los años. Pero sí pienso que mucho tuvo que ver que yo me acuerdo cuando yo me gradué y llegué a Panamá, ya había muchas mujeres en los Estados Unidos, ya como reporteras, ya trabajando como periodistas deportivas en diferentes medios, y en Panamá eso todavía no se veía. Y creo que conforme se le ha ido dando más exposición a mujeres en los canales de televisión, en los periódicos, y también con la explosión de la era digital y las redes sociales, eso también ha permitido mucho más espacio para las mujeres. ¿Cómo es esa parte de las redes sociales? Las redes sociales le dan las libertades que quizás a veces en un medio no pudieran tener. Vamos contigo, Alessandra, que fuiste la que lo mencionó primero. Sí, yo pienso que el fenómeno de las redes sociales, y esto se lo mencionaba a una estudiante de comunicación la semana pasada, es que antes, hace 10, 15 años, si yo quería salir en la televisión y yo soñaba con ser periodista deportiva, yo tenía que esperar que alguien me diera una oportunidad y demostrarle yo a esa persona que yo podía pararme frente a una cámara a hablar de deportes. Hoy en día no, hoy en día cualquier estudiante de comunicación o cualquiera que aspira a ser periodista deportivo tiene todas sus plataformas para poder ellos mismos darse esa oportunidad de darse a conocer
y expresarse y comunicar y opinar y decir todo lo que quiera. Es decir, esa oportunidad para ellos ya está ahí. No dependen de una gran corporación de medios para darse esa exposición. Y eso ha sido un cambio, un ajuste muy grande. Yacirca, las redes sociales, desde tu perspectiva, todos recordamos aquel video de Wanchope que grabaste en el estadio. Así es, José María. Bueno, ya hace que unos 5 años creo ese video, y en ese momento me pude dar cuenta de la fuerza que tienen las redes sociales, ¿no? A mí me tocó estar los primeros años básicamente sin redes. Creo que como 2 o 3 años después ya empezó la fuerza del Twitter primero, el Facebook ya estaba también, pero yo sí creo, como mencionó Alexandra, que es una forma también de que las nuevas generaciones se den a conocer, pero también nos ayuda a nosotros a darle cobertura a muchos atletas que han agarrado esta herramienta para conectarse directamente con sus fanáticos, y también por ahí uno se conecta con los atletas. Creo que hoy día las redes sociales básicamente son la nueva forma de comunicarse y la nueva manera también en parte de informarse, y es algo que no tenemos que vivir con ellas, y tratar de aprovecharlas al máximo, ¿no? En el bloque anterior, Lemo hablaba mucho de la relación que tiene que haber, o la conexión, la conexión que debe haber entre el deportista y el periodista, que muchas veces en la convivencia en el estadio, antes del juego, se consiguen datos y se consigue información que no siempre se maneja a nivel público. ¿Cómo es ese tema, por ejemplo, ustedes con los deportistas, cuando ven que son mujeres? ¿Existe ese prejuicio? ¿Se ha ido rompiendo esa barrera? ¿Cómo es, Alessandra? No, yo pienso que, bueno, 2 cosas para mencionar ahí, ¿no? Yo siento que hasta cierto punto las mujeres, obviamente hombres y mujeres tienen diferentes características, pero siento que una de las características que tenemos como las mujeres es que somos más empáticas, quizás tenemos una mayor capacidad de abordar, conversar, tocar temas, y creo que eso es una ventaja que tenemos como mujer. Pero lo otro también en ese sentido, que más o menos entiendo tu pregunta, y era lo que también mencionaba Yacirca en esa primera pregunta, es ganarse el respeto. Yo personalmente nunca he tenido ningún problema con ningún deportista, y creo que eso tiene mucho que ver con el manejo obviamente profesional que uno tiene para abordar, para hacer preguntas, para obviamente buscar información, como lo haría cualquier otra persona dentro del periodismo deportivo, ya sea hombre o mujer, ¿no? Yacirca, ustedes como mujeres, ¿hay alguna barrera con los deportistas hombres? ¿Hay esa desconfianza o el trato es igual que como si fuera un colega varón? No, mire que el trato realmente siempre ha sido igual en el sentido del respeto, ¿no? Tengo grandes amigos que son atletas, y realmente eso es algo bonito que me ha dado el béisbol, ¿no? Poder hacer relaciones de amistades sinceras, pero tú sabes, tú te ganas el respeto también, Chema, cuando la gente ve que tú eres una persona seria, o sea, que eres un profesional, que más allá de que seas mujer o hombre, sientes el respeto por lo que ellos hacen, así ellos mismos también van a sentir el respeto por lo que tú haces. Yo siempre voy al estadio, saludo a todos los atletas, cómo están y todo eso normal, y yo creo que ahí es donde ha venido pues las grandes amistades, así que yo realmente no he tenido problemas con ningún atleta, siempre he tenido buenas amistades y siempre me han tratado con mucho respeto, así como también yo los respeto a todos, ¿no? Porque valoro el esfuerzo que hace cada uno en su deporte, así que gracias a Dios pues el trato en todos los estadios, las coberturas que he tenido, pues gracias a Dios siempre ha sido igual, ¿no? Alessandra, hace un rato Yacirca decía, el deporte es de seres humanos, no es ni de hombres ni de mujeres, es de seres humanos. Ese concepto de que hay deportes de hombres y deportes de mujeres, ¿se mantiene vigente? ¿Se ha perdido? ¿Ha caído en desuso esa idea? Yo creo que, hay deportes, si vemos el softball y el béisbol, las mujeres juegan softball y los hombres juegan béisbol. O sea, hay cosas que por los siglos de los siglos siempre se han dividido entre este es para hombres, este es para mujeres. Creo que cada vez se trata de borrar un poco más esa diferencia entre dividir por género. Obviamente se tiene que dividir por género por temas de fuerza física,
capacidad atlética de cada quien y demás, pero en cuanto a consumir deporte, en cuanto a estar involucrado en deporte, creo que cada vez se borra más esa división entre hombres y mujeres. Inclusive han habido números en cuanto a audiencia, en cuanto a rating, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países de Europa, donde son más mujeres las que están consumiendo o cada vez están consumiendo más lo que es el deporte y deportes en vivo que los hombres, porque ya el deporte ya no es meramente, y creo que eso también es gracias a esta era digital y de redes sociales, ya no es meramente lo que sucede en esos 90 minutos, 2 horas, o lo que sea que hay de partido. Hay tantas otras cosas sucediendo alrededor y se ha vuelto algo tan cultural que obviamente ya pues involucra el interés de todo el mundo, ¿no? Y creo que eso es parte de la maravilla del deporte en sí. Yacirca, ¿cuál es tu perspectiva? No, yo creo que es lo que dice Alexandra. Yo creo que siempre va a darse deportes que por tradición lo van a hacer los hombres, por tradición las mujeres. Mira, sucedió el año pasado, creo que fue, que la federación dice que los equipos que van al torneo mayor pueden elegir un refuerzo femenina. ¡Wow! El grito al cielo. Y ningún equipo pudo conseguir una mujer que jugara béisbol porque físicamente era un riesgo, era un peligro para una mujer. O sea, hay deportes que siempre los van a hacer los hombres o lo van a hacer las mujeres. No cayendo tanto en la discriminación de género y nada de eso, sino por una cuestión de físico o hasta por cuestión de gusto. Lo que sí creo es que Alexandra mencionaba algo que siempre está pasando fuera del diamante, del terreno, del cuadro, lo que sea. Pero es que nosotros las mujeres siempre vamos a tener el enfoque un poco más humano porque somos más sentimentales. Entonces siempre al deporte le vamos a dar ese ángulo femenino que en general a la gente le gusta. A la gente le gusta conocer más allá de lo que hacen los atletas en su disciplina. Entonces, yo creo que el deporte poco a poco ha ido también ayudado a romper esa barrera entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora, Alessandra decía hace un rato que ustedes son de la vieja escuela. ¿Qué sienten que su generación le ha dejado a la generación más joven y qué quisieran que la generación más joven, la que está subiendo, le deje a la que sigue? Yacirca, comenzamos contigo. Mira, yo, si hay una mujer que admiro a nivel pues, internacional, se llama Michelle Fontaine, que ella estaba en Sports Center toda una vida, bueno, yo la amo a ella, y realmente yo creo que ella me dejó a mí esas ganas de hacer periodismo deportivo, porque ella era una mujer que no era joven, no era una niña, pero wow, tenía tanto conocimiento, tenía tanta presión en la cámara, sabía lo que estaba haciendo, wow, tenía demasiada experiencia. Entonces, gracias a ella, pues yo creo que estoy aquí en este periodismo deportivo a nivel internacional. A nivel nacional, hay muchas que han hecho un camino bastante amplio. Yo he estado muy cercana a Bielka Cádiz, que ahora ella vive en Chiriquí. Para mí ella es una de las buenas que ha pasado por el periodismo escrito. Y a mí me gustaría darle a las nuevas generaciones esas ganas de hacer un periodismo serio, un periodismo profesional, que todos los días se preparen, que no vayan a una cobertura a la ciega, que no crean que si van a hacer periodismo deportivo van a ser famosas, no, sino que traten de hacer una carrera en la que todo el mundo la respete, que cuando hablen la gente les crea, y que no es solo el periodismo deportivo femenino, no es solo estar yendo a los estadios, es hacer una carrera que cuando tú te despidas de los medios, la gente te recuerda. Alessandra, en tu caso. Sí, 100% de acuerdo con Yacirca, y me da risa que tenemos la misma referencia Sí, porque yo también la veía en SportsCenter y lo que me llamaba la atención de ella era que ella no vestía escotes, ella no estaba súper producida, ella estaba sentada ahí meramente por lo deportivo y por hablar de lo deportivo, y eso siempre fue algo que yo también admiré muchísimo. Y lo mismo con Bielka, porque cuando yo recién inicié en esta carrera, Bielka era Bielka era la única mujer, de hecho, que estaba en las prácticas, por ejemplo, de fútbol
y ella era la que siempre estaba metiendo la grabadorcita ahí, haciendo preguntas y diciendo y opinando y no le importaba nada con nadie. Entonces, esas eran las mujeres que nosotras teníamos como ejemplo para, digamos, nuestro estilo de periodismo, por decirlo así. Y yo decía que Yacirca y yo éramos de la vieja escuela porque cuando yo recién inicié, Yacirca también estaba ahí y sigue estando ahí. Cuando iba a béisbol, que yo no sabía nada del béisbol nacional, Yacirca, que es chiquitita, estaba rodeada de todos estos hombres enormes y también metí trabajadora ahí. Y yo creo que eso ha sido como que la línea que nosotras hemos querido tomar, de hacer un periodismo realmente serio, de hacer un periodismo de estar preparadas, de tener conocimiento de causa, de hacer preguntas coherentes, de dar información coherente, y creo que eso es lo que nosotras, y hablo también por Yacirca, le quisiéramos dejar a esta generación que obviamente, como decíamos, con las redes sociales tienen una oportunidad increíble de poder expresarse, de dar información, de dar opiniones y demás, pero que lo importante es, con esta oportunidad que tienen, inclusive de innovar con tantas plataformas y con tantos espacios para poder conectarse con la gente, pues obviamente hacerlo de una manera responsable, hacerlo de una manera seria. El periodismo deportivo hoy en día, y hay mucho debate sobre qué es periodismo deportivo y qué es considerado periodismo deportivo, pero siento que la gama es amplia de todas las cosas que se pueden hacer en cuanto a comunicar información deportiva, y obviamente no todo el mundo y no todas las mujeres tomarán la misma línea, que creo que quizás eso fue algo que a mí al principio de mi carrera yo quería que todo el mundo tomara mi misma línea de cómo hacer el periodismo, y no va a ser así, pero dentro de eso mantener una seriedad, por lo menos en lo que se hace, y mantener como prioridad el estar preparado es lo que yo quisiera que esta generación pues siguiese haciendo. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta los hombres? ¿Qué le pedirían a los hombres que también se dedican al periodismo, a sus colegas? ¿Qué pedirían que a veces no hacemos o que hacemos mal o que no nos comportamos adecuadamente? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta? ¿Qué pedirían que cambiáramos? Yacirca. Bueno, yo sí pediría que no nos exijan el doble de lo que ellos mismos se exigen, que somos igual seres humanos, que somos profesionales igual que ellos, y que no nos etiqueten de que eres mujer o de que eres así o eres asá, sino que simplemente nos vean como profesionales, como colegas, que hemos ido a una universidad, que nos hemos preparado también, que luchamos todos los días por hacer nuestro trabajo, por nuestro estilo de vida lo mejor que podemos. Entonces, yo creo que cuando los colegas nos vean ya igual, que es básicamente lo que han estado, porque también yo entiendo una cosa, Chema, para los colegas también ha sido un shock, o sea, ellos no estaban acostumbrados a estar dando cobertura junto con mujeres, empezando por el lenguaje que siempre usan los hombres y todo ese tema, así que también yo entiendo que ha sido una transición para ellos, pero sí que nos miren igual que ellos, somos profesionales y que queremos simplemente hacer un buen trabajo, ¿no? Alessandra, ¿qué pedirías tú? ¿Qué comentario harías al respecto? Mira, yo empiezo diciendo que yo creo que en general los colegas hombres realmente aquí en Panamá se han comportado bastante a la altura. Yo creo que nos han dado esa oportunidad y realmente se han comportado bien. Dicho eso, yo pediría que nos den un espacio para hablar. Yacirca hace un programa con hombres, yo siempre he hecho programas con hombres y a veces toca elevar la voz, a veces toca... Exacto. Entonces, que nos den el espacio para hablar, y obviamente cuando nos dan ese espacio, porque también me ha tocado verlo, como mujeres hay que aprovechar ese espacio, o sea, hay que utilizar ese espacio y realmente pues utilizarlo para nuestro conocimiento, opinión. Hay que tener opinión como mujer también en esto para que se te vaya respetando, pero solamente eso. Por lo demás, creo que nos han tratado bastante bien. Para concluir, porque se nos acaba el tiempo, existe el cliché de que la mujer debe narrar deportes femeninos, fútbol femenino, básquetbol femenino, pero ¿podrá existir en algún momento la posibilidad de que veamos a una mujer narrando un juego de Grandes Ligas, una serie mundial, o a una mujer narrando una final de la Copa FIFA del mundo? ¿Creen que exista esa posibilidad, Yacirca? Bueno, Chema, ya partidos de Grandes Ligas sí ha narrado, casualmente este año Carolina Guillén
lo hizo, un partido de los Dodgers creo que fue, lo hizo. Ya se han dado en la Liga de España, en la Liga de Campeones, que hay mujeres que han narrado partidos. Pero yo creo que sí, yo creo que hay mujeres a nivel internacional que están haciendo un gran trabajo. Yo creo que eso no está tan lejos de la realidad. Ahora, yo sí siento que narrar no es un tema de género, narrar es un tema de talento, porque no es fácil entonar para narrar, ¿no? Pero yo creo que sí puede por ahí estar cerca eso, ¿no? Alessandra, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, yo pienso que, de acuerdo, en los últimos años han dado muchas mujeres que han sido comentaristas, más que nada en eso sí se ha dado oportunidad a nivel internacional, inclusive en estos últimos playoffs de la NBA, por primera vez una mujer, la señora Burke, pudo ser analista de juego en una instancia de playoffs en la NBA, en ESPN Radio, pero narrar, porque hay que saber diferenciar entre comentar. Yo he tenido la oportunidad de comentar en partidos de fútbol aquí en Panamá, pero ya narrar son otros 500 pesos. Y como dice Yacilca, para narrar es un tema de tono de voz, es un tema de ritmo, es un tema de que realmente te guste y sepas meterte en ese papel. Y yo sí pienso, tanto como para hombre como para mujer, tienes que tener un tono de voz que realmente sea agradable y poder llevar el ritmo de una transmisión. Yo creo que nos hemos demorado en tener una mujer que narre. Sí se han dado en casos de fútbol, me parece, también en la región, pero no ha tenido como que ese auge todavía. Pero yo sí pienso que en cualquier momento llega una mujer con una voz y un ritmo y un conocimiento espectacular y ya se gana su puesto como narradora. Yacilca, Alessandra, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Contrapunto. Mil gracias por su tiempo. Nos tenemos que ir, que se nos acabó. Gracias, chao. Gracias. Gracias a ustedes. Y le agradezco a usted que nos acompañó durante esta hora para hablar de periodismo deportivo. Nunca lo habíamos hecho. Cambiamos un poco de tema acá en Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta la próxima semana aquí a través de las pantallas de SER TV. Eso sí, no me voy sin recordarle que se cuide. Cuídese mucho, use su equipo de protección individual. Si no tiene que salir, no salga. Todavía está el virus por ahí. Hay que ser muy cautos. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima semana.